Científico 2020, Universidad de Santander, Centro de Biotecnología Genómica. Me da gusto que estén con nosotros acompañándonos el día de hoy todos ustedes, tanto estudiantes, docentes, administrativos del Centro de Biotecnología Genómica, como también nuestra contraparte, estudiantes administrativos y docentes de la Universidad de Santander en Colombia. Es un gusto para nosotros, como anfitriones de este evento, junto con LUDES, la participación de la doctora Ana María Cifuentes Rincón, nuestra investigadora del Laboratorio de Biotecnología Animal, que nos impartirá una plática relacionada con el análisis nutriogenómico del consumo de carne de res, sus implicaciones para la producción de alimentos y funciones. Muchas gracias, doctora. Vanessa. Muchas gracias, maestro Aldo. Muy buenos días para todos y para todas. Quiero presentar un saludo muy especial de paz y bienestar de parte de toda la comunidad académica de la UDES y de nuestro rector. Para nosotros es un honor estar participando hoy de este café científico entre la UDES y el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional de México. Pues para la UDES el IPN es un aliado estratégico con el que hemos venido desarrollando el intercambio de estudiantes y de profesores en estancias académicas y de investigación como una oportunidad para la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de las competencias y habilidades científicas de los estudiantes. De manera que con este café estrechamos esos lazos de amistad entre ambas instituciones y estamos convencidos que propiciarán el desarrollo de nuevas iniciativas globales para aportar a la sociedad y a la comunidad científica. Quiero agradecer en especial al maestro Aldo Vega, subdirector de vinculación del centro, por tener en cuenta a la UDES como un aliado para el desarrollo de estos cafés científicos que desarrollaremos a lo largo de todo el semestre académico en el marco del cronograma de internacionalización en casa de la UDES, y también un agradecimiento muy especial a la doctora Ana María Cifuentes, investigadora del Laboratorio de Biotecnología del IPN, por su disposición para compartir con nosotros sus conocimientos y experticia. Así que bienvenidos a todos los estudiantes de la UDES, a los estudiantes del IPN y del centro que hoy nos acompañan. Muchas gracias, esperamos que este sea un espacio de aprendizaje y de intercambio de conocimientos y que ojalá pues no sea el primer evento que desarrollemos en conjunto, sino que en adelante podamos encontrar esas nuevas líneas de actividad. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Vanessa. Doctora, damos inicio a su plática. Nada más le voy a hacer un pequeño paréntesis. La sesión de preguntas y respuestas las vamos a dejar al último. Por favor, si quieren escribir la pregunta en el chat, con gusto la vamos a leer para que la doctora Ana Cifuentes la pueda responder, o levantando la mano si lo quieren hacer para prender sus micrófonos. Muchas gracias. Okay. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los organizadores de este café científico. A mí realmente me da mucho gusto conocerlos, que por esta vía nos podamos finalmente conocer. Yo tuve la oportunidad durante la gestión del maestro Cristian Lizarazo de recibir a 2 estudiantes en mi laboratorio. Ellos vinieron a realizar su tesis para poder graduarse, Yesidi y Daniel. Y a partir de entonces hemos estado en comunicación con el profesor Héctor Narváez y pues la idea justamente y atendiendo el objetivo que han mencionado de esta serie de seminarios de café científico, yo me permití más bien dar el título de una línea de investigación que justamente fue la que empezamos hace 4 años cuando Yesidi y Daniel se integraron. Y mi idea es un poco mostrarles cómo la hemos ido desarrollando y finalmente ir puntualizando lo que yo consideraría áreas de oportunidad para poder seguir intercambiando conocimiento entre ambas instituciones. Entonces, la línea de investigación tiene como título Análisis nutrigenómico del consumo de carne de res, implicaciones para la producción de alimentos funcionales. Yo voy a estar tratando de dar primero una breve introducción y, como les digo, presentar el desarrollo que hemos llevado esta línea de investigación de nutrigenómica dentro del laboratorio, que en realidad se ha ido desarrollando porque coincidió una serie de eventos
desde la formación de un laboratorio nacional que fue aprobado en el 2017 y que justamente tiene como giro empezar con esta área de la nutrigenómica. Bien, pues muchas gracias y entonces comenzamos. Tal vez para todos actualmente nos es muy conocido el término cuida lo que comes. O sea, cada vez estamos más conscientes de lo que comemos porque numerosos estudios han demostrado que la dieta es uno de los factores muy importantes o es un factor muy importante que afecta la incidencia de diversas enfermedades. Pues actualmente los consumidores han comenzado a buscar alternativas que sean nutritivas y que justamente permitan prevenir o, en su caso, hacer un mejor manejo de cualquier respuesta adversa de lo que se está consumiendo. Entonces, todo esto, los consumidores empiezan a buscar dietas alternativas que los resultados que presenten estén basados en evidencias científicas. Si vemos un poquito atrás, la consolidación y la presentación del proyecto del genoma humano abrió una nueva era en todas las áreas biológicas, incluyendo principalmente a la medicina, pero también a otras áreas como es la nutrición. El desarrollo, el conocimiento de la secuencia, es decir, de cada una de las bases que está conformado el genoma del humano, trajo consigo el desarrollo de nuevos retos y también el desarrollo de nuevas formas de analizar toda esta información. De ahí se derivaron las llamadas ciencias ómicas, en donde tratamos de, una vez teniendo la estructura, es decir, conociendo la secuencia del DNA, empezar a saber qué nos dicen todo ese arreglo de bases de esta secuencia de DNA. Yo quiero hacer énfasis que dentro de la búsqueda o dentro del análisis estructural, es decir, de la secuencia del DNA, uno de los elementos importantes, tal vez, no sé si alguien pueda controlar el micrófono porque escucho mucho ruido. Juan, no sé si pueda cerrar los micrófonos. Sí, yo veo. Uno de los principales, digamos, hallazgos fue el encontrar las variaciones o aquellas variaciones que están relacionadas principalmente, por ejemplo, con fenotipos, como en este caso sería la enfermedad. Y de ahí tenemos un concepto muy importante que son las variaciones o los polimorfismos de un solo nucleótido. Estos, por definición, son mutaciones de un solo par de bases en una región muy específica del genoma. Para entender de forma sencilla lo que es un SNP, podríamos decir que son lugares, o sea, son posiciones muy específicas dentro del genoma, donde por un solo cambio, por ejemplo, aquí está esquematizado una T por una C, una persona es diferente a la otra. Y es diferente en el sentido del fenotipo que va a expresar. Generalmente les digo, en la parte, biomédica, este tipo de variaciones han sido muy estudiadas por la asociación que se le ha dado con el riesgo a ciertas enfermedades o incluso en el caso de las llamadas enfermedades monogénicas a causar una enfermedad en particular. Bueno, esto es importante porque todo el desarrollo o todo el conocimiento generado a partir de la estructura y función de los genes trajo consigo el desarrollo de ciencias emergentes, en particular y enfocándonos en el tema, el desarrollo de la genómica nutricional. Esta área o esta ciencia es una ciencia emergente enfocada en el estudio global de la influencia del genoma en la nutrición. Desde la perspectiva de esta nueva área, los nutrientes se consideran como señales en la dieta que son detectadas por cada uno de los sensores celulares y lo que van a ocasionar, y más bien lo que buscamos es en cómo influencian la expresión génica, la expresión proteica y subsecuentemente cómo participan en la producción de metabolitos que luego nosotros vamos a poder estar utilizando.
En el caso de la genómica nutricional, se divide en dos grandes áreas, lo que es la nutrigenética y la nutrigenómica. En el caso de la nutrigenómica, básicamente es el estudio de cómo los componentes de la dieta pueden alterar la expresión genómica de manera directa o indirecta. Actualmente se sabe que a nivel celular, los nutrientes pueden actuar como ligandos para la activación de factores de transcripción que favorezcan la síntesis de receptores. Y también se sabe que pueden metabolizarse por rutas metabólicas, ya sea primarias o secundarias, y de este modo alterar la concentración de sustratos o de sus intermediarios. También se sabe que pueden influir de manera positiva o negativa dentro de las rutas de señalización. Entonces, la dieta, como vemos en este esquema, dependiendo específicamente de cuál sea el micronutriente que vamos a estar recibiendo, la célula se va a encargar o lo va a recibir con una señal de reconocimiento y de ahí va a empezar a ejercer su función dentro de la expresión de la célula. La otra área es la llamada nutrigenética. En realidad, las ciencias nutricionales o la genómica nutricional al final tiene como principal objetivo generar conocimiento que permita o que les permita a los nutriólogos, a los encargados de la salud nutricional, hacer un diagnóstico y establecer tratamientos nutricionales basados en el genotipo individual. ¿A qué se refiere el genotipo individual? Entonces decíamos, en el genoma, si tenemos una población general, en el genoma se han encontrado variaciones. Nos enfocamos, por ejemplo, en la que les comenté, que son los SNPs o los SNPs, que son polimorfismos o cambios de un solo nucleótido. Lo que se ha encontrado entonces al analizar la expresión de los genes en respuesta a una dieta específica, que ciertos grupos de personas, los genes tienen polimorfismos que van a responder de manera diferente entre ellos. Entonces, si nosotros conocemos de cuál genotipo, es decir, cuál cambio, cuál alelo lleva cada uno de los individuos, en principio nosotros podríamos saber el riesgo que tiene de acuerdo a su genotipo y con base a ese genotipo poder hacer un tratamiento nutricional que nos permita ya sea disminuir el riesgo o controlarlo si ya está presente la enfermedad. Entonces, esta es un poco la idea final de lo que es la nutrigenética y en general de lo que es la genómica nutricional. Entonces, la genómica nutricional se ha ido desarrollando. Ok, estamos hablando de la influencia de los alimentos en la expresión genómica y cómo se afecta el fenotipo del individuo. Entonces, obviamente lo que vamos a requerir son alimentos muy específicos una vez que sepamos qué es lo que requiere un individuo con base a su genotipo, qué es lo que requiere consumir para justamente disminuir el riesgo de tener alguna enfermedad en particular. Entonces, la genómica nutricional se ha desarrollado al mismo tiempo de la llamada industria de los alimentos funcionales. El objetivo de este enfoque, es decir, de los alimentos funcionales, o de la industria de los alimentos funcionales, es producir alimentos que además de la nutrición básica, proporcionen beneficios a la salud del consumidor. De acuerdo a Gómez Ayala, ya desde el 2007, entonces los nutriólogos, o lo que son las ciencias nutricionales, han ido evolucionando de tal manera que los requerimientos que se están teniendo con base a los descubrimientos científicos nos llevan a estar en un punto en donde vamos a requerir alimentos más específicos para poder entonces llevar a cabo la nutrición personalizada. Como concepto tenemos que un alimento funcional se considera como tal si se demuestra satisfactoriamente que aporta una acción benéfica en una o más funciones del organismo, más allá obviamente de su efecto nutrimental, o sea, como tal, pues es un alimento, el efecto que se requiere es de nutrición. Y esto de forma que resulte relevante ya sea para mejorar el estado de salud y bienestar o bien para reducir el riesgo de enfermedades.
El concepto como tal de alimento funcional se introdujo por primera vez en Japón a mediados de la década de los 80 y desde entonces el mercado o la industria como tal se ha desarrollado constantemente y se reportan, por ejemplo, Anti y Shiga en 2008 reportan que ha generado hasta 20 billones de dólares en los Estados Unidos y más de 8 billones en Europa durante los últimos años. La industria de los alimentos funcionales podemos dividirla en aquellos alimentos que se encuentran presentes en la naturaleza y que provienen básicamente de fuentes animales y de fuentes vegetales, pero ya también los alimentos funcionales están como productos industriales en el caso de la industria de los simbióticos y también de los nutracéuticos. Entonces, básicamente para efectos el desarrollo de esta plática, nosotros nos vamos a enfocar en los alimentos que son de la fuente animal, particularmente de la carne. Entonces, los animales de granja es sabido que representan una de las principales fuentes de proteína en la dieta de los humanos. Entonces, con lo que hemos mencionado, pues el interés por los productos saludables ya se ha convertido también en un aspecto prioritario para la competitividad de la ganadería en el mundo. En particular, el centro de esta plática sería la carne de res. La carne de res es considerada como un alimento nutritivo debido a que contiene proteínas de alto valor biológico y además en ella encontramos aminoácidos esenciales de alta calidad. La carne de res ha sido recomendada por los profesionales de la nutrición porque contiene un alto contenido proteico, ya decía, contiene de 20 a 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, una alta digestibilidad muy superior a otros alimentos ricos en proteínas y, como decía, provee todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. Sin embargo, en los últimos años, diferentes estudios han relacionado el consumo de carne de res con la presencia o con el riesgo de aumentar las proteínas de baja densidad, con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque se le ha relacionado o se ha hecho una asociación desfavorable del consumo de la carne con la presencia de los ácidos grasos que esta presenta, principalmente con el ácido palmítico, el ácido esteárico y el ácido mirístico. Estos ácidos grasos se ha reconocido que aumentan las proteínas de baja densidad y aumentan el riesgo, como decía, a contraer o presentar enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso ciertos tipos de cáncer. Entonces, aquí es donde viene el enlace entre estas ciencias emergentes que he venido mencionando y esta industria de los alimentos funcionales. Para la industria cárnica, los alimentos funcionales constituyen una excelente oportunidad para, en este caso en particular, algunos aspectos como mejorar la calidad y la imagen de la carne en un intento de evitar la caída del mercado como consecuencia, decía, de la percepción negativa que tiene el producto, pero sino también para diversificar la actividad del sector a través del desarrollo de productos con propiedades benéficas para la salud. De acuerdo a Olmedilla Alonso, en el 2013, nosotros nos vamos a enfocar en desarrollar o ver cómo nos hemos enfocado en integrar estas dos áreas de oportunidad para el desarrollo de la carne de res como alimento funcional. La primera de ellas es la aplicación de estrategias para mejorar, en el sentido ya sea de aumentar o reducir la presencia de los compuestos bioactivos que se consideran saludables o no saludables dentro de la carne de res. Y también demostrar científicamente el vínculo que existe entre el consumo de la carne de res, o sea, por ejemplo, en este caso ya mejorada o con compuestos bioactivos que la hagan o que nos permitan considerarla como un alimento funcional y la mejora del riesgo
la mejora de la salud o la reducción del riesgo a asociarlo con las enfermedades. En particular, nosotros hemos desarrollado, y aquí lo van a ver, algunas estrategias o algunos experimentos y proyectos enfocados a estas dos áreas de oportunidad, utilizando diferentes razas de carne. Entonces, si tomamos este concepto y consideramos a los ácidos grasos como el compuesto bioactivo a mejorar, nosotros vamos a considerar que estos son compuestos bioactivos susceptibles a mejorarse por las implicaciones que se le ha dado, ya decía, en la salud humana, sobre todo los ácidos grasos saturados, pero también tenemos que considerar que productivamente o desde el punto de vista productivo, los ácidos grasos afectan, ya lo vamos a ver, las características de la calidad de la carne desde el punto de vista tecnológico. Entonces son importantes tanto a nivel productivo como a nivel de salud. Los ácidos grasos están presentes en la carne. Tenemos los tres tipos de ácidos grasos, en particular los ácidos grasos saturados, que son los que consideramos como el compuesto bioactivo en un momento dado a reducir dentro de lo que sería la carne como producto, constituyen del 40 al 49% por cada 100 gramos de grasa. De ellos, de los ácidos grasos saturados que encontramos en la carne, los más abundantes que han sido reportados son el ácido palmítico y el ácido esteárico. Pero también la carne presenta ácidos grasos del tipo monoinsaturado y poliinsaturado, que los diferentes estudios han relacionado este tipo de ácidos grasos como más favorables para el riesgo o para evitar el riesgo a enfermedad. Entonces, los ácidos grasos monoinsaturados constituyen del 20 al 36% por cada 100 gramos de grasa. De ellos, los más abundantes son el ácido oleico y el ácido palmitoleico. Particularmente, el ácido oleico es un ácido graso que dentro de las características tecnológicas, ya lo vamos a ver de la carne, es muy apreciado dentro del producto. Y dentro de los ácidos grasos poliinsaturados, tenemos que estos se encuentran en la carne de un 13 a un 32% por cada 100 gramos de grasa, siendo el más abundante el ácido linoleico conjugado. Entonces, decíamos, si consideramos los ácidos grasos como compuestos bioactivos, tenemos la posibilidad de aplicar estrategias para ya sea aumentar los ácidos grasos considerados como favorables, que serían los monoinsaturados y poliinsaturados, o bien aplicar estrategias para reducir la presencia de los ácidos grasos saturados, que en este caso son considerados como los desfavorables dentro de la carne. Bien, entonces, de aquí en adelante, como primer punto, lo que les voy a presentar son los trabajos que nosotros hemos realizado para, desde el punto de vista de aplicar estrategias para mejorar, ya sea aumentar o reducir la presencia de compuestos bioactivos, particularmente ácidos grasos, y lo que se ha propuesto es estrategias de producción animal. Como estrategias de producción animal podemos encontrar que la mejora de los ácidos grasos o el contenido y composición de ácidos grasos en la carne de res, en la literatura uno puede encontrar muchas estrategias a nivel de producción. Básicamente las que se han descrito con mayor número de reportes y de casos de éxito es estrategias de manejo nutricional, estrategias de selección y cruzamiento, es decir, usando la información genómica, estrategias de reformulación y procesamiento de la carne. En particular, les decía, como parte de la línea de investigación que nosotros hemos desarrollado en el laboratorio desde su fundación, nos enfocaremos a las estrategias de selección, utilizando información genómica. Y para empezar aquí, pues como decíamos en el caso del genoma humano, después del genoma humano, también la secuenciación del genoma humano sirvió como base para acelerar los desarrollos y tener también las bases moleculares para la secuenciación de los genomas de diferentes especies, incluyendo las especies domésticas. Entonces, en el caso de las especies domésticas, uno de los principales
de analizar el genoma, pues es encontrar, como decíamos, todas aquellas variaciones dentro de la secuencia del DNA que nos permite explicar los cambios fenotípicos. Si nos enfocamos en el caso específico de producción, pues aquellos cambios que nos permitan saber por qué un animal puede ser más productivo que otro en este sentido. Todo este desarrollo se ha llevado a cabo identificando los llamados marcadores moleculares. Los marcadores moleculares se han convertido ya o son actualmente herramientas muy importantes para la identificación de los genes y en general del OSI dentro del genoma, en el caso específico del bovino, que controlan la expresión de rasgos de importancia productiva. Un marcador molecular, por definición, y aplicándolo en el sentido de las estrategias para la mejora genética, se van a considerar como regiones específicas del DNA donde se han encontrado variaciones que se asocian con efectos positivos o negativos en la característica productiva de interés. Aquí en el esquema, por ejemplo, vemos la presencia de dos marcadores del tipo SNP. Recuerdan que decíamos que los marcadores SNP son cambios de un solo nucleótido, que particularmente estos marcadores están relacionados con la suavidad de la carne, la cual es una característica productiva muy importante dentro de la industria cárnica. Entonces, lo que se ha encontrado o los estudios para llevar a cabo la identificación de estos marcadores a nivel poblacional permitieron identificar la presencia, entre otros, de dos cambios particulares dentro del gen de la microcalpaína, en este caso representado como 316 y 4751, en donde en un análisis poblacional, una vez que se encontraron estos cambios, para poder saber si estos cambios, si estos marcadores o estos cambios pueden indicarnos un efecto positivo o negativo, se hace un análisis poblacional en el cual podemos determinar la frecuencia en las poblaciones en las que se está segregando cada uno de estos alelos y después tener un análisis de asociación, es decir, un análisis que nos permita saber el efecto que tiene, por ejemplo, si un animal es portador del alelo G o si es portador del alelo T en cada uno de los marcadores. Aquí, por ejemplo, en este caso se ha encontrado que para ambos marcadores, para el 316 y 4751, la segregación del alelo C siempre se ha asociado con carne más suave, independientemente de la raza o la población que se esté analizando. Entonces, de esta manera, el uso de los marcadores moleculares se ha abierto nuevas alternativas para, a través del diagnóstico molecular, poder incluir esta información dentro de las estrategias de mejoramiento genético, seleccionando entonces aquellos individuos que sean portadores de las variantes más favorables, dependiendo de la característica que se quiera analizar. Si nos vamos específicamente al tema que nosotros estamos tratando, que es la carne, pues la calidad de la carne puede verse afectada por factores tanto genéticos como también factores de producción, que son el sexo, la edad, la alimentación, lo cual da una enorme variabilidad en ella. Se ha considerado que la calidad de la carne es un concepto muy complejo que depende de la descripción de las características intrínsecas de la carne, que van desde la suavidad, el color y la jugosidad, hasta sus características extrínsecas, como sería el origen del producto, la marca. Y entonces de aquí nosotros tenemos que desde el punto de vista productivo, los ácidos grasos son un importante factor tecnológico para la calidad de la carne, ya que es bien sabido que su presencia tiene influencia en la suavidad, la firmeza, en el color y sobre todo en el sabor, en la palatabilidad de la carne. Como muchos rasgos económicamente importantes, los asociados con la calidad de la carne, en particular, por ejemplo, el marmoleo, la suavidad, la ganancia de peso o el grosor de la grasa, están bajo el control de múltiples genes.
es decir, son rasgos o características poligénicas. Entonces, estas características también por lo general dentro del área de producción se caracterizan por ser de baja heredabilidad, y para poder tener datos que nos permitan utilizarlos como criterios en la selección, se requiere del sacrificio de los animales, por lo tanto su medición se considera difícil y costosa. Es justamente aquí donde los marcadores moleculares a través del diagnóstico molecular se integran dentro de las estrategias de selección y manejo asistido para de esta manera poder asistir y dar un poquito más de exactitud a la selección de los animales con base a su fenotipo. En el caso específico de los ácidos grasos, ya muchos estudios se han enfocado en identificar marcadores moleculares que tengan efecto ya sea en la calidad o en la composición de la carne. Entonces, ahorita les voy a mencionar algunos de los trabajos que nosotros hemos realizado, porque básicamente para la identificación y sobre todo para medir el efecto de estos marcadores asociados en la composición de ácidos grasos en carne mexicana. Y digo en carne mexicana porque, como decía, o sea, a nivel mundial se han realizado muchos estudios que han tenido como base la identificación de estos marcadores moleculares, pero la aplicación en un hato o en una población en particular requiere que en ellos se evalúe la frecuencia en la que se están segregando, pero sino también el efecto que tengan en la característica como tal. Uno de los primeros marcadores que nosotros empezamos a trabajar en el laboratorio desde el 2008 es un grupo de marcadores que se encuentran localizados en el gen de la miostatina. El gen de la miostatina es un factor de regulación del crecimiento, es IGF-8, y este gen produce una proteína que en condiciones normales, como es un regulador de crecimiento, controla el crecimiento muscular. Sin embargo, se pudo encontrar que cuando la proteína no se produce adecuadamente, pues no se ejerce la función reguladora del crecimiento y se produce el conocido fenotipo del doble músculo. Aquí tenemos animales característicos que presentan el doble músculo, en el caso de Piedmontese, y este es un animal Charolais, en donde así se ve el fenotipo de un animal que tiene mutaciones que entonces interrumpen la expresión o la producción de la proteína y por lo tanto la función reguladora que tiene dentro del organismo. Entonces, básicamente los animales se caracterizan por un crecimiento excesivo, un desarrollo muscular excesivo, sobre todo en las extremidades, como lo podemos ver aquí, pero también, como lo vamos a ver un poquito en el siguiente esquema, tiene otros efectos. Bueno, aquí de hecho están descritos. Miostatina, el doble músculo fue un modelo de estudio muy importante, pues por las características que presenta el animal y por las implicaciones productivas que tiene. Desde el 95 se empezaron a hacer estudios de análisis genómicos y a la fecha se sabe que el gen de miostatina presenta diferentes mutaciones. Aquí tenemos el gen está constituido por 3 exones y 2 intrones. Todos estos cambios que se ven aquí en los recuadros son mutaciones que se han encontrado al analizar el gen en muchas poblaciones, en muchas razas en el mundo, pero particularmente han sido de interés 6 variantes que se les llama variantes disruptivas. Son estas 3 que están citadas aquí, y estas variantes se les llama disruptivas porque causan la pérdida total de función del gen. Por lo tanto, si no está funcionando el gen, no se produce la proteína, y esto entonces es lo que causa el doble músculo, y productivamente esto lo que representa son altos pesos al nacimiento, distocia, que es dificultad del parto de la vaca, o sea, la vaca tiene problemas a la hora de parir, pero también se caracteriza por dar algunos rasgos asociados con la calidad de la carne, como es un aumento en la suavidad. También se han encontrado otra serie de mutaciones, como son las llamadas variantes sin sentido, que son estas 3 que están presentadas aquí,
que todavía no se sabe bien el mecanismo de acción que presentan, pero estas variantes también incrementan la masa muscular, pero tienen más efecto en las características de la calidad de la carne, como por ejemplo, reducen la grasa de cobertura y la grasa intramuscular, pero no alteran el peso al nacimiento. Esto ha sido muy importante porque una de las desventajas del doble músculo en el sentido productivo es justamente la presencia de altos pesos al nacimiento y sobre todo los problemas de distocia que ocasiona la presencia de esta característica. En el caso específico, por ejemplo, de la F94L, que es a la que nos vamos a referir más adelante, esta es una sustitución de una fenilalanina por leucina que se presenta, aquí lo tenemos en el exón 1 del gen de la proteína, pero no causa la pérdida total de función de la proteína. Lo que se ha encontrado es que esta sustitución se presenta o se localiza dentro de una región de la proteína conocida como dominio inhibitorio del propéptido de miostatina, y entonces se sabe que probablemente esta mutación, junto con otras que todavía no están bien descritas en algunos otros factores de regulación del crecimiento, son las que están implicadas entonces en el incremento de la masa muscular, pero no en las características negativas como la distocia que se presentan cuando la pérdida de función total del gen se lleva a cabo con estas 6 mutaciones. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha tenido la descripción de estas mutaciones en miostatina? Si nos enfocamos en el compuesto bioactivo que nosotros estamos tratando de ir visualizando, que son los ácidos grasos, en el caso de los animales con doble musculatura, si ustedes se fijan, lo que tenemos es mayor masa muscular, es decir, esto lo que se traduciría en el mercado de la carne sería como un aumento en el contenido de la proteína, con un aumento en el peso de canal, del contenido de carne, pero interesantemente el contenido de grasa respecto a sus contrapartes normales, por ejemplo, este sería un animal portador y este sería un animal normal que no presenta las mutaciones que condicionan para el doble músculo, el contenido de grasa intramuscular es de menos del 1%. Y también de manera muy interesante es que la concentración de los ácidos grasos que deposita, por ejemplo, en el caso de los ácidos poliinsaturados aumenta, mientras que la concentración de los ácidos grasos saturados disminuye, lo que da como resultado pues una relación más alta de el radio poliinsaturado sobre saturados. Entonces, esto sería una de las características que si nosotros nos enfocamos en el concepto que estamos proponiendo de la carne como alimento funcional, pues si se fijan, el uso de asistido por ejemplo, un diagnóstico para detectar portadores de cualquiera de las variantes que condicionan para este resultado fenotípico, pues nos estaría en un momento dando como resultado carne con un mayor contenido de proteína, con un menor contenido de grasa, pero también la grasa que contiene sería grasa que tiene menos ácidos grasos saturados, es decir, los que estamos considerando como desfavorables, y un aumento en aquellos poliinsaturados. Entonces, con esto en mente, y si consideramos, por ejemplo, que de acuerdo a los estándares internacionales de calidad de la carne, la grasa intramuscular es el principal determinante del valor de la canal y predictor del sabor de la palatabilidad. Entonces, pues nos dan un poquito de desventaja desde ese punto de vista porque estaríamos diciendo que estamos disminuyendo la grasa intramuscular. Pero, por ejemplo, en el caso en México, se ha encontrado que dentro de los criterios de preferencia de la calidad para el consumo de carne de res, pues obviamente está el poder adquisitivo, el color de la carne, pero si nos enfocamos básicamente en la presencia de ácidos grasos, es decir, el marmoleo y la grasa de cobertura, encontramos que en México la preferencia varía de acuerdo a las regiones. Por ejemplo, en ciertas regiones, como en el norte, efectivamente se prefiere carne más marmoleada, el consumidor prefiere carne más marmoleada que, por ejemplo, en algunas otras regiones, como la Ciudad de México, Veracruz. Entonces, esto da realmente una oportunidad de mercado
para poder decir, podemos estar produciendo carne etiquetada como saludable desde el punto de vista que contiene pocos ácidos grasos y el tipo de ácidos grasos que contiene son en su mayor concentración como favorables, o bien si contiene mayor marmoleo, pues encontrar la manera desde el punto de vista productivo de integrar estrategias para aumentar el marmoleo, pero también el aumento de estos ácidos grasos favorables. Entonces, el ejemplo que yo les quiero dar es que durante mucho tiempo nosotros estuvimos trabajando con la Asociación Charolais Herbus de México, porque ellos empezaron a detectar dentro de sus ferias ganaderas una alta incidencia de animales con características de doble musculatura. En la raza Charolais se ha reportado que hay presencia del alelo, sobre todo en la raza Charolais de Francia y se ha encontrado que están segregando uno de los alelos disruptivos denominado Q204X. Decíamos, este alelo básicamente sí se va si se presenta, va a desarrollar características que no son tan favorables y lo cual ha propiciado que en México la doble musculatura no sea considerada una característica de selección porque presentan sobre todo los problemas de distosia. Entonces, esto no ha permitido más bien que se vean las otras características que pudiera proporcionar a la industria de la carne, como por ejemplo el aumento en la suavidad de la carne. Pero los estudios que nosotros empezamos a realizar al hacer un barrido de las diferentes poblaciones de registro de esta raza Charolais, encontramos que en una alta frecuencia las poblaciones también se encuentran segregando el alelo F94L. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que este alelo en particular es muy interesante porque le da características importantes de calidad a la carne de los animales portadores y no presenta el problema de distosia. Nosotros hemos encontrado entonces que en una alta frecuencia los dos alelos se encuentran segregando en las poblaciones mexicanas y hemos encontrado que la prevalencia de estos alelos se debe a que los ganaderos están seleccionando fenotípicamente los portadores. Un punto muy importante es que encontramos una alta frecuencia de heterocigotos, es decir, animales que llevan un alelo mutado, que predispone al doble músculo, y un alelo normal. Entonces, lo que está pasando es que los animales no presentan como tal el fenotipo del doble músculo, sino un fenotipo más musculoso, que es debido a la presencia de una copia del gen del doble músculo, pero no llegan a desarrollar el fenotipo como tal de hipertrofia muscular. Entonces, las ventajas que tiene que se estén segregando de manera heterocigota es que los animales tienen una mejor apariencia fenotípica porque son, o sea, tienen mayor desarrollo muscular que sus contrapartes normales. Lo que hemos propuesto a los productores, pues es que ellos, con la presencia que ya tienen en sus poblaciones segregando estos alelos, a través del diagnóstico molecular, pueden decidir cómo manejar, de acuerdo al objetivo que tengan, si va a ser pues simplemente estar produciendo animales de registro, pues obviamente no les interesa por los problemas de distosia, pero si se enfocan al mercado de la carne, pues van a tener las ventajas que ya hemos comentado a nivel de la composición de ácidos grasos y de la suavidad. En este caso en particular, pues nosotros no tenemos la posibilidad de tener ranchos experimentales, por lo tanto, el evaluar ya para darle un soporte científico a esta idea de producir carne más magra o carne que deposite menos grasa y ácidos grasos favorables, utilizando estos alelos asociados del doble músculo, pues no se ha podido realizar en particular, pero es un área de oportunidad que podríamos estar considerando. Bien, la otra raza que nosotros hemos trabajado dentro de la identificación de marcadores asociados a la composición de ácidos grasos
son poblaciones de ganado guayú. El ganado guayú o negro japonés es una carne que en el mundo se ha caracterizado porque contiene un alto contenido de grasa y también de manera muy interesante es que, igual que lo que comentábamos con los portadores de F94L, tiene como característica que deposita ácidos grasos favorables, es decir, ácidos grasos, una mayor cantidad de ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados, más que ácidos grasos saturados. El ganado guayú ya se ha utilizado como una opción para mejorar la carne de res en general, haciendo cruzamientos, obviamente enfocándolo sobre todo a la característica productiva del marmoleo y también en cuanto a la composición de los ácidos que se deposita, y el producto se comercializa como guayú cross. En México, la carne ya se empiezan a comercializar o ya empezamos a encontrar comercializando carnes de diferentes marcas, pero todavía estas marcas se dirigen a mercados muy especializados. En general, esta carne que sería más especializada proviene de ganado de registro y de cruzas. Pero recientemente, pues ya la carne guayú cross en México se ha establecido como una alternativa que ha ido creciendo y ha creado nuevas oportunidades de mercados dentro de los mercados especializados, por ejemplo, restaurantes de lujo o centros comerciales donde se vende este tipo de productos para personas que tienen entradas o posibilidades económicas mayores. Pero el problema es que en este tipo de carne, que es producto de la cruza con guayú, no se tiene evidencia científica que realmente sustente la calidad de la carne. En México, la raza guayú, no se tienen reportes formales de cuándo entró a México, pero sí uno puede encontrar que su introducción se llevó a cabo mediante el uso de embriones y semen congelados. En el 2010 sí se tiene registrada la importación de 100 embriones guayú puros a un rancho ubicado aquí en Tamaulipas, en Soto la Marina. Pero ahora nosotros podemos encontrar en las diferentes bases de datos que hay ranchos ya que promocionan la venta de este ganado y principalmente de las cruzas que se denominan como guayú cross mexicano. Nosotros empezamos este estudio básicamente por el interés directo de un productor de guayú cross. Nosotros podemos encontrar este productor en particularmente se ha enfocado a desarrollar este nuevo mercado de la carne de guayú cross, y aquí yo les presento cómo en un centro comercial se presenta la carne guayú cross, y básicamente ahí lo que destaca es que el precio obviamente es hasta el doble de la carne ya etiquetada o por ejemplo en este caso con grado choice, y puede ser hasta el doble. El problema es que se ha creado mucha controversia porque este producto se le da este precio más caro porque se asume que porque lleva el nombre de guayú tiene las propiedades que la raza guayú como tal presenta, pero no se tiene todavía este respaldo científico, de tal manera que eso fue lo que dio la base para empezar este tipo de estudio. Justamente en el 2017, o un poquito antes, a mitad del 2016, que se hizo la relación con este productor de guayú, nosotros iniciamos, ya les decía, con la caracterización, primero para saber si estaban segregando este ganado guayú cross mexicano, estaban segregando alelos específicos o favorables para la calidad de la organoléptica de la carne. En particular, nos enfocamos en genes que la propia Asociación Guayú Americana considera como importantes o como marcadores que son característicos del guayú puro. Y estos están localizados en dos genes que son la microcalpaína y la calpasatina, y que están asociados con la suavidad de la carne, pero también con la esteroil coenzima desaturasa, que es una enzima que está relacionada
con la deposición de ácidos grasos. Entonces, se encontró en este estudio que realizaron Yesid y Daniel, que vienen de su universidad, encontramos que efectivamente los cruzamientos con guayú conllevan a la presencia de una mayor frecuencia de los alelos favorables para suavidad y composición. Con estos resultados, nosotros empezamos un análisis ya en sí de lo que es la calidad de los ácidos grasos. En un trabajo realizado también recientemente, el productor nos facilitó algunas muestras, en particular de cruzas de guayú con Hereford, con Brangus y con Beefmaster. Si ustedes se fijan aquí, lo que se debe resaltar es que el número de sementales utilizados en las cruzas de cada una de las poblaciones o pequeñas poblaciones que se analizaron varía desde 10 a solamente 3 y varía también algunos factores. La dieta es exactamente la misma para todos, pero varían los días de engorda. Esto es un importante factor para la deposición de grasa dentro de los animales. Después de hacer el análisis de ácidos grasos, nosotros encontramos que el fondo genético, es decir, el llevar a cabo la cruza con cualquiera de estas tres razas, fue importante para 3 ácidos grasos. Encontramos diferencias por fondo genético para 3 ácidos grasos. 2 de ellos fueron ácidos grasos saturados, pero interesantemente encontramos también diferencias para un ácido graso poliinsaturado, que es el ácido araquidónico. En este caso, la concentración de ácido araquidónico para la cruza de guayú con Hereford fue 15 veces mayor que la encontrada en el guayú puro. Este resultado es bien interesante desde el punto de vista de la composición, porque si ya lo relacionamos en cómo podría favorecer la calidad de la carne en cuanto a la composición de ácidos grasos, el ácido graso es un ácido graso que se encuentra, pues sí se ha reportado en carne de res. Las fuentes principales son carne de res, pollo, huevo, pescado y productos lácteos. Este ácido graso es muy importante porque modula la proliferación celular, la expresión genética y la traducción de señales. Específicamente, se ha encontrado que este ácido graso tiene un papel estructural en el cerebro y los estudios en bebés que reciben fórmulas que combinan este ácido con el ácido DHA, que es un ácido graso de cadena larga, han encontrado que tienen mejoras en el desarrollo cognitivo. Entonces, este es un hallazgo importante porque entonces sí estamos encontrando que la carne Wagyu Cross, específicamente en la cruza con Hereford, tiene algunos ácidos grasos que pueden favorecer su consumo. Bien, ya para llevar a cabo un análisis más específico, realizamos un estudio en el cual nos enfocamos a evaluar la composición de ácidos grasos en carne de res mexicana, pero también ya evaluar el efecto de polimorfismos localizados en genes candidatos para la síntesis de ácidos grasos y calidad organoléptica. Nosotros analizamos poblaciones o analizamos muestras de diferentes poblaciones consideradas como comerciales y especializadas. Dentro de ellas teníamos incluidas la raza Wagyu Cross. Hicimos la extracción de ácidos grasos para obtener los fenotipos por cromatografía de gases acoplada a masas y analizamos todas las muestras con un panel de 35 SNPs. Aquí están identificados los SNPs para ácidos grasos totales, ácidos grasos monoinsaturados, saturados y para unas características de suavidad. Nosotros lo que encontramos es que en las poblaciones analizadas, los ácidos grasos con mayor concentración fueron el palmítico y el esteárico, que desafortunadamente pues, son los que se encuentran asociados desfavorablemente con la calidad de la carne. Pero en los grupos, por ejemplo, que son especializados de Bos taurus, encontramos que los ácidos oleico y linoleico, que son ácidos grasos favorables tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista tecnológico, presentaron diferencias importantes en cuanto a su concentración. Y también concluimos
que en el grupo Guayú se presentaba, como era esperado, menor concentración de ácidos grasos saturados y menor deposición de ácidos grasos totales. En cuanto al análisis del efecto, nosotros encontramos 7 marcadores moleculares que se asociaron con la deposición de ácidos grasos favorables, aquí en rojo, que son básicamente los ácidos grasos monoinsaturados, pero también de manera interesante, este marcador en particular, el MEF2C, se asoció con una disminución o una reducción de los ácidos grasos saturados. Entonces, aquí el área de oportunidad que tenemos es que tenemos que validar estos marcadores en una población más grande para poder validar o confirmar el efecto que tienen hacia la deposición de ácidos grasos. Bien, con estas diferencias que encontramos en la carne Guayú Cross, y ya para demostrar para tratar de demostrar científicamente el vínculo que existe entre el consumo de esta carne y la mejora en la salud o la reducción del riesgo de asociarlo a estas enfermedades, nosotros llevamos a cabo un estudio o un ensayo clínico enfocado a evaluar el efecto del consumo de los dos tipos de carne. La comercial, me refiero a comercial, la carne que se vende normalmente en el supermercado, y la carne etiquetada como Guayú Cross en el metabolismo lipídico. Aquí lo que hicimos nosotros es muestrear lotes de carne, tanto de carne comercial como de carne Guayú. Esta carne comercial se obtuvo en diferentes días para asegurar que las canales fueran diferentes dentro del supermercado donde se compró, y se evaluó su calidad nutricional. Nosotros encontramos, al evaluar hacer el análisis bromatológico, que la carne Guayú, pues como era esperado, tenía más grasa, hasta un 87% más grasa, pero no hubo muchas diferencias en cuanto a las otras nutrientes con carbohidratos, ceniza, y proteína. Lo que encontramos es que la carne Guayú Cross efectivamente tenía concentraciones, ya lo habíamos visto, pero en este muestreo más de un mayor número de canales, se encontró que efectivamente había menores concentraciones de ácidos grasos y mayores concentraciones de ácidos grasos favorables que cuando la comparamos con la carne comercial. En particular, encontramos que la carne Guayú tenía una mayor concentración de ácido oleico y una mayor concentración de poliinsaturados, en particular de este ácido graso que es el estearidónico. Y de acuerdo a estos resultados, pues nosotros realmente lo que estábamos metiendo en el estudio era una carne que contrastaba en el contenido de grasa y en composición de ácidos grasos. Entonces, el estudio básicamente consistió en hacer una intervención alimentaria en donde grupos de voluntarios se sometieron a darles comidas basadas en estos dos tipos de carne durante 2 semanas, 3 veces a la semana. Al final del estudio, nosotros pudimos demostrar que los voluntarios que consumieron carne Guayú Cross tuvieron un cambio favorable en el perfil lipídico. Los voluntarios que consumieron Guayú Cross tuvieron cambios en la concentración de colesterol total en suero, en la concentración de la lipoproteína de baja densidad, en la concentración de las de alta densidad, y también en 3 índices arterogénicos. Estos índices arterogénicos básicamente nos miden o nos sirven para predecir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, este resultado es interesante porque está relacionado no solamente con la salud del consumidor, sino que también, en este caso, en el productor con el que nosotros estamos trabajando, pues les da la posibilidad de recibir realmente las ventajas económicas que ya sabemos que ahorita ya las tiene, porque así se está comercializando esta carne, pero ya con bases científicas de vender un producto etiquetado y avalado como de mayor calidad. Finalmente, pues para entender cómo la grasa influye en la dieta, este modelo que estamos trabajando nos va a permitir llevar a cabo análisis nutrigenómicos, porque se ha demostrado que los ácidos grasos actúan regulando la transcripción de genes específicos
uniéndose de manera directa como ligándose a factor de transcripción o de manera indirecta regulando o controlando la abundancia de factores nucleares de transcripción. Entonces, lo que hemos diseñado es buscar dentro de la literatura genes que estén asociados con el metabolismo lipídico y actualmente nos encontramos realizando ensayos de expresión génica diferencial para evaluar el consumo de estos dos tipos de carne y el resultado que esperamos obtener es que permita ya a nivel molecular confirmar los hallazgos encontrados a nivel fenotípico al encontrar las diferencias en los perfiles lipídicos entre los consumidores de los dos tipos de carne. Bien, finalmente como conclusiones, pues podríamos decir que la genómica nutricional se ha desarrollado en conjunto con la industria de los alimentos funcionales y la asociación de estas dos industrias o de estas dos áreas es necesaria para lograr el objetivo de hacer coincidir los alimentos con requerimientos genotípicos, con los requerimientos genotípicos de las personas en favor de su salud. La carne es un alimento con las características nutricionales que permiten mejorar su producción para que pueda considerarse como un alimento funcional. Y gracias al desarrollo de la genómica, pues nosotros podemos utilizar las herramientas, por ejemplo, las basadas en marcadores moleculares, para dirigir las estrategias de crianza y obtener productos que sean ya considerados como funcionales. Al final, pues los resultados que hemos presentado de la intervención alimentaria, en particular de la carne Wagyu Cross, nos demuestran que esta tiene el potencial para ser considerada como alimento funcional porque promueve cambios favorables en el perfil lipídico de los consumidores. Pues muchas gracias. Es la presentación que tengo. No sé si nos quede tiempo para preguntas, creo que me fue un poquitito después del tiempo. Hola, doctora. Sí, muchas gracias por su presentación. Vemos que hay una gran área de oportunidad en estas líneas de investigación y en el Laboratorio de Biotecnología Genómica, tanto de colaboración como para hacer estancias de investigación y tesis. Sí, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aquí el Wilfredo tiene una pregunta, doctora, es, ¿el diagnóstico de las variantes genómicas se realiza con técnicas convencionales de PCR, UPCR, secuenciación masiva? Sí. Bueno, en realidad puedes utilizar cualquiera dependiendo del nivel del número de muestras que tú quieras procesar. Por ejemplo, si estamos hablando de un hato de pocos animales, pues si en tu laboratorio tienes montadas técnicas básicas, eso es lo que realizas. Actualmente lo que se prefiere es utilizar las técnicas masivas basadas en secuenciación, porque si hablamos de precios, podemos incluir un mayor número de marcadores y un mayor número de muestras. Entonces, en realidad el diagnóstico lo puede realizar con cualquiera de estas metodologías, pero ahí lo que tenemos que evaluar es entonces cuántas muestras son para poder ver qué es desde el punto de vista económico más conveniente aplicar. Perfecto. Otra pregunta. Bueno, más bien es un comentario por parte de Víctor Villarreal. Comenta, el ácido araquidónico es indeseable porque es un subestrato de moléculas proinflamatorias. Lograr una disminución de los AGS y un incremento de los AGM y AGP es algo deseable, pero dentro de los AGP también es necesario procurar un incremento de los ácidos grasos de la familia omega 3 antiinflamatorios y disminuir aquellos de la familia omega 6, los cuales se asocian con efectos proinflamatorios. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, todos estos efectos sí se debe mencionar que no hay todavía son contradictorios. Uno puede encontrar literatura que está en favor y literatura que está en contra. Tu comentario, estoy de acuerdo con lo que dices. Sí hay literatura que lo asocia con estos efectos, pero entonces aquí, por eso es bien importante todos los estudios que se van haciendo, por ejemplo, en este caso de Wagyu, primero, pues demostrar clínicamente que tiene un efecto y luego irnos ya a nivel molecular para evaluar realmente el efecto que va a tener el producto. Entonces, sí estoy de acuerdo, se tiene que tener un control en la relación de todos los tipos de ácidos grasos.
Listo, aquí hay otra pregunta por parte de José Manuel. ¿En cuánto tiempo de iniciado el consumo de este alimento funcional puede verse una diferencia en el consumidor? Sí, bueno, pues eso también es un área de oportunidad para investigar. Por ejemplo, nosotros, este trabajo que hemos realizado, pues está ahorita sometido a evaluación, pero definitivamente el decir que nosotros empezamos a encontrar cambios favorables en el consumo en 2 semanas ha sido un punto de crítica. Entonces, las intervenciones alimentarias pues no tienen fijo como tal un periodo para decir es notable el cambio. Nosotros lo notamos a las 2 semanas, sin embargo, pues para confirmar sí sería recomendable aumentar el periodo de exposición o el periodo de la intervención, o sea, aumentar el periodo para saber si se sigue presentando ese mismo efecto. Pero así como tal, ¿cuánto tiempo? Pues va a variar dependiendo de lo que se esté analizando. Listo, tenemos otra pregunta, doctora. Dice, hola, doctora, ¿podría comentarnos cuáles son algunas líneas con las que se cuenta el laboratorio de biotecnología y las opciones existentes para los alumnos que están por egresar de la carrera de ingeniero bioquímico y licenciado en nutrición que estén siguiendo esta conferencia, por favor? De Elsa Verónica. Sí, pues básicamente en el caso específico del área de nutrición, pues están estos proyectos de calidad de la carne, pero también recientemente hemos empezado una colaboración para poder evaluar también el efecto del consumo de queso de cabra, que es también un área muy interesante de evaluar utilizando estas estrategias. Dentro del laboratorio, la calidad de la carne es un área que hemos desarrollado durante mucho tiempo y pues la ventaja que tendrían, aunque vienen estudiantes que vienen un poquito más con el enfoque hacia el humano, la idea es que ustedes vean que la producción de alimentos pues también es un área de oportunidad y ustedes como nutriólogos pueden tener las bases para darles más este enfoque de alimentos nutritivos, de alimentos funcionales y pues estudiarlos desde ese punto de vista. Entonces las líneas de investigación pues básicamente son calidad de la carne y el uso de herramientas moleculares para poder evaluarla. Listo, tenemos oportunidad para 2 preguntas más. Bueno, tenemos 5 minutos más. Déjale leer la siguiente, doctora, es de Eric. Dice, buenos días, gracias por compartir su conocimiento, doctora Ana. Mi pregunta es la siguiente. Una vez encontrado esto, ¿existe la posibilidad de generar animales seleccionados que contengan este material genético y su comercialización de la tecnología como transferencia de embriones, por ejemplo? Sí, pues de hecho esa sería la idea. O sea, la idea es llevar a cabo la selección y ya dentro del hato tratar, obviamente, de fijar esta característica. Y una vez teniendo poblaciones que tengan la característica, pues tú las podrías comercializar, pero ya con la base de que tú estás creando este tipo de estrategia para que los animales que tú estás teniendo realmente tengan la calidad que tú estás buscando. O sea, todo sería hacer el cruzamiento, fijarlo en tu hato y sí, pues decir yo tengo esta calidad y aquí están las bases moleculares que lo demuestran. Listo, una pregunta más de Vanessa Ibáñez. ¿Ese proceso de dieta estuvo acompañado con otros otros elementos? Porque es muy corto, 2 semanas para asegurar esa respuesta, sea por el consumo de esa proteína. Sí, de hecho me gustaría invitarlos el 5 de octubre, Diana, la maestra Diana Vela, que es la que llevó a cabo el ensayo de intervención alimentaria, lo va a presentar con muchísimo más detalle. Ustedes van a ver ahí básicamente las características del ensayo. Sí, o sea, si lo vemos así como yo se los presenté, sí es muy corto tiempo, ya lo había mencionado, pero sí se tuvieron algunos durante la intervención alimentaria, pues no se les permitió que comieran otro tipo de carne, o sea, sí hubo restricción en el sentido del tipo de carne que consumían, de las raciones que se les daban,
Y pues lo más interesante aquí es que el ensayo clínico se llevó a cabo y la preparación de los alimentos que consumían los voluntarios se llevaba a cabo por un nutriólogo en particular. Entonces, eso fue lo que se controló. De hecho, es un ensayo controlado. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más de Héctor Javier Narváez. Doctora, cordial saludo. En Colombia la raza Wayuu no es muy difundida. Nuestra base genética es la Brahman. ¿Existe estudios sobre la calidad de la carne del Brahman? Y si no existen, ¿qué posibilidades que ambas instituciones puedan desarrollar estudios al respecto? Sí, de hecho, en Brahman es muy interesante. En el laboratorio, mi colega, el doctor Manuel Parra, siempre ha tenido mucho interés en la la raza Brahman. De hecho, sí hay muchos estudios. Él ha realizado estudios evaluando y caracterizando marcadores moleculares, particularmente para suavidad de la carne. Entonces, sí hay estudios en los que se puede incluir la raza Brahman. O sea, todos los marcadores que nosotros tenemos son evaluables en esta raza. Entonces, si se ve como área de oportunidad, caracterizarla con todas las tecnologías moleculares que tenemos, pues sí es una opción. Mucho gusto, doctor Narváez. Listo, todavía tenemos 2 minutitos para preguntas. Si alguien tiene más, puede levantar la mano o escribirla en el chat. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Listo, doctora, pues muchas gracias por la presentación en este primer plática o ciclo de conferencias del Café Científico 2020 o 2020, Universidad de Santander, Centro de Tecnología Genómica. Usted abrió el telón de este evento con la universidad. Esperemos que haya servido para los estudiantes de las instituciones que nos acompañaron. Tuvimos en total alrededor de 86 asistentes a esta plática, tanto de la Universidad de Santander como también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del mismo CBG y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre algunas otras que se me pasan. De la parte de nosotros del centro, le agradecemos mucho su participación, esperando que pueda rendir frutos tanto de manera de investigación como intercambio estudiantil entre ambas instituciones. Y bueno, le agradecemos también a los asistentes. Vanessa. Muchísimas gracias, doctora Ana María Cifuentes. Creo que ha sido muy bueno poder compartir este espacio. Ya he recibido algunos correos desde el IPN, así que bueno, muy feliz. Ojalá que a partir de esto pues podamos construir más. Agradecerles por esta disposición de tiempo y decirles que nos vemos en el próximo Café Científico. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Los esperamos en las próximas conferencias por parte de este Café Científico. Por ahí el 2 de octubre vamos a tener la participación de investigadores de la Universidad de Santander, exactamente, de la UDES, para que nos puedan acompañar. Doctora Amanda, ¿quiere decir algunas palabras? Sí, solamente gracias, saludos y seguimos todos en contacto. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bye, hasta luego. Muchas gracias.